Buenas tardes, estimados colegas y amigos. Sean todos muy bienvenidos al webinário Gobernanza y Creación de Capacidades rumbo a la gestión pública de excelencia. Este evento es la primera parte de la primera reunión anual virtual del CCC, del Comité de Capacitación de OLACEFES, como resultado de la pandemia del COVID-19, tuvimos todos que nos adaptar a las limitaciones de locomoción que nos impone este momento muy complejo. Aunque virtualmente es un placer estar hoy aquí con ustedes para tratar un tema tan importante al que me he dedicado en los últimos años, la cuestión de la buena gobernanza. Y sinceramente, yo creo que la pandemia nos coloca en un gran desafío. Y antes de empezar, me gustaría agradecer la presencia de todos que nos asisten y resaltar que, teniendo en vista una mayor inclusión de todos en el debate, pusimos una herramienta de accesibilidad en esta transmisión. Como dicha herramienta es automática y pueden ocurrir algunos errores, pero creo que es necesario que sus beneficios compensen eventuales limitaciones. También me gustaría informar a todos que siéntanse totalmente libres para enviar sus comentarios y preguntas en el chat al lado del vídeo de esta transmisión. Tal vez no sea posible responder a todas las preguntas, pero nuestro equipo técnico seleccionará algunas para transmitirlas a los panelistas al final del evento. Bueno, para discutir hoy ese tema tan relevante, contamos con la presencia de tres panelistas expertos, personas con mucha experiencia en los temas a ser tratados en este webinário. Para empezar, está aqui presente el auditor general de la AFF de Argentina, Dr. Francisco Javier Fernández, que tiene larga experiencia, que hablará sobre gobernanza para el desarrollo. Dr. Fernández es abogado, posee posgrado en administración y Derecho y la Seguridad Pública, posgrado en Buenas Prácticas de la Contratación Pública, Transparencia y Responsabilidad Social, maestría en Administración, entonces mi colega, Derecho y Economía en los Servicios Públicos y Maestría Internacional en Nuevos Delitos Penales. Actualmente ejerce su tercer mandato como presidente de la Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicación de la OLACEFES, CITIC. Entonces, con la palabra, el doctor Francisco Fernández. Sí, presidente, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando bien. Perfecto. Buenas tardes para todos. Señor presidente del Comité de la Creación de Capacidad de la OLACEF, ministro Augusto Nardes, un honor. A los señores representantes de la presidencia de la OLACEF, al contralor Nelson Jacques Salta y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF, contador Jorge Bermúdez Soto y su equipo de trabajo. Después al doctor Alfonso Soria Mendoza, asesor de la Contraloría General de la República de Colombia, que me acompaña en este panel. Señor Ernesto García, jefe del Departamento de Estudios de la Contraloría, quien también me acompaña en este panel. Y señores representantes de las entidades de fiscalización superior del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEF y sus grupos de fuerza de trabajo. Es un gusto y placer poder compartir con ustedes la reunión anual virtual del Comité de la Creación de Capacidad de la OLACEF. En especial agradezco a la CCC por la invitación para participar en este webinario denominado Gobernanza y Creación de Capacidades, rumbo a la gestión pública de excelencia.
me toca exponer sobre el tema de la gobernanza para el desarrollo. Buena gobernanza o buen gobierno es aquel que puede gestionar sus políticas en forma eficiente y sostenible, así también como en aspectos sociales, culturales y medioambientales, relacionados con el desarrollo económico. Su cumplimiento se ha convertido en una referencia imprescindible para medir la credibilidad y el respeto a cada país en el ámbito internacional. Como representante de la AGN ante la CCC, estoy convencido que el desarrollo efectivo de nuestras capacidades contribuye a mejorar la ejecución de las tareas de control externo gubernamental, promoviendo buena gobernanza, fortaleciendo nuestras instituciones republicanas y a fin de jerarquizar nuestras políticas públicas, generando resultados positivos en el desarrollo económico. No cabe duda que las CFS tienen un rol privilegiado en la promoción y aseguramiento de la gobernanza. En los últimos años, el vínculo entre la fiscalización superior y la gobernanza se ha convertido en un tema destacado en las agendas de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF, y de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, INTOSAI. En la actualidad existe un reconocimiento creciente sobre la importancia de las FS en el desarrollo de la gobernanza. El sistema de gobernanza refleja la forma en que las diferentes partes interesadas mediante la organización, interacción y coordinación obtienen resultados satisfactorios relacionados con la gestión de sus políticas públicas. Por lo tanto, involucra a las distintas estructuras administrativas, procesos de trabajo, flujos de información, como asimismo al comportamiento de las personas implicadas, directa o indirectamente, en la evaluación, dirección y supervisión de la organización. En este sentido, el Banco Mundial considera que la gobernanza se refiere a estructuras, funciones, procesos y tradiciones organizacionales, teniendo como finalidad asegurar que las acciones planificadas y su posterior ejecución logren sus objetivos y resultados de manera eficaz, eficiente y transparente. Conforme a la norma emitida por el Instituto Colegiado de Finanzas Públicas y Contabilidad, en relación a los servicios públicos, es importante desarrollar la capacidad de las personas con responsabilidades de gobierno y evaluar su desempeño individualmente y grupalmente, a fin de lograr una buena gobernanza. Los resultados de cualquier organización dependen fundamentalmente de los recursos humanos que allí se desempeñan. Por esa razón, la organización debe contar con profesionales idóneos que cuentan en la expertise y conocimientos necesarios a fin de lograr su buena gestión. Asimismo, en el contexto de la gobernanza, es esencial movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes de los directivos en favor de la optimización de los resultados organizacionales. En ese sentido, las buenas prácticas recomiendan que los miembros de la alta dirección tengan las competencias idóneas para el ejercicio de sus funciones. En ese marco y en mi carácter de presidente de la CETIC, he impulsado diversas actividades tendientes a fortalecer el desarrollo de capacidades en materia de gestión del conocimiento y de las tecnologías de la información. Entendemos que el fortalecimiento de las capacidades de las CFS contribuyen al cumplimiento de nuestra misión, jerarquizando la gestión pública, pilar fundamental de la buena gobernanza. Voy a dar unos ejemplos.
En el marco de la gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades, la CETIC desarrollará e implementó la plataforma ODS OLACEF, un espacio para que las CFS puedan socializar y compartir sus informes de auditoría relacionados con la preparación, cumplimiento y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo además incorporar a las organizaciones de la sociedad civil como aliados clave. Segundo ejemplo, durante el transcurso del corriente año lanzaremos el primer taller virtual de sensibilización de la herramienta ODS OLACEF, con el fin de responder las consultas respecto al uso del aplicativo. Los talleres estarán dirigidos a los usuarios de las entidades de fiscalización superior y serán impartidos directamente por la CETIC, contando con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF. Tercer ejemplo, el contexto actual que estamos atravesando genera una enorme oportunidad para el uso de las herramientas tecnológicas. Es por ello que desde el CETIC nos propusimos aportar y contribuir en la buena gobernanza de las actividades de las CFS. Pusimos a disposición la caja de herramientas CETIC de aplicaciones que facilitan el trabajo en equipo, permitiendo mantener la calidad, prestigio y jerarquización de nuestros informes, investigaciones y análisis ante este nuevo desafío que nos impone una pandemia de carácter mundial. Estamos convencidos que el desarrollo efectivo de nuestras capacidades es uno de los pilares fundamentales para que todos los que formamos parte de las FS entendamos y acompañemos los importantes desafíos y cambios a los que estamos sometidos. Como representante de la Auditoría General de la Nación, ante el Comité de Creación de Capacidades de la OLACEF, he promovido el cumplimiento efectivo de todas las actividades a cargo del Grupo Fuerza de Tarea de Evaluación de Acciones Educativas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de capacidades que permitan contribuir a la buena gobernanza de nuestras FS. Todas las actividades ejecutadas con éxito por la Fuerza de Tarea liderada por Argentina tuvieron como finalidad central el diseño de instrumentos de objeción de acciones educativas, con el objetivo de hacerlas más efectivas. En este sentido, se diseñaron instrumentos de medición de satisfacción y se diseñaron metodologías efectivas de evaluación de impacto, permitiendo medir la transferencia de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos a través de la oferta de actividades de capacitación del CCC. El kit de herramientas cuenta con un respaldo metodológico de excelencia y ha sido legitimado por todas las partes interesadas. Se trata de productos diseñados con altos estándares de calidad, que han sido testeados, retroalimentados, homologados y que serán aplicados por todas las CFS del CCC de OLACEF. En síntesis, considero que todo el trabajo realizado tanto en la CETIC como en la CCC contribuye a fortalecer nuestras capacidades, propiciando la aplicación de herramientas estratégicas para la gobernanza institucional y jerarquización de la gestión de nuestras FS. El fortalecimiento institucional y de nuestras capacidades influye positivamente en la buena gobernanza de los sectores públicos. Así, la gobernanza se constituye en un camino de recuperación de la gestión pública que debe estar orientado a la mejora continua. Aprovechando la oportunidad para hacerle llegar mi agradecimiento, en especial a la presidencia del CCC, a los países miembros del comité, a todos aquellos que participan de las actividades del grupo de fuerza liderado por Argentina y a la presidencia y Secretaría Ejecutiva de la OLACEF por todo su apoyo brindado,
Muchísimas gracias y un gusto haber estado. Gracias, doctor Fernández, por la explanación. Ahora, a continuación de nuestras exposiciones, me gustaría invitar al doctor Alfonso Mendonça para compartir sus conhecimentos com nós outros para tratar do tema governança de fronteiras. Esse tema, hicimos uma auditoria em toda a América Latina e temos todos os indicadores de todos os países de como está a questão de governança de fronteira. Um tema muito interessante. E me acordo que quando fui presidente da OLACEF, começamos essa auditoria e agora está listo esse trabalho para toda a gente. É muito importante para melhorar a boa governança de fronteira. Dr. Mendonça ele é assessor da Controladoria General da Colômbia, abogado especializado em Direito Internacional Privado da Universidade de Paris, Panthéon-Assas, e possui diploma de Estudos Profundos em Direito das Relações Econômicas Internacionais e Direito Comunitário da Universidade de Paris. Então, em 2018, serviu como embaixador de Colômbia ante a República Árabe de Egipto. Atualmente é coordenador da Maestria em Análise de Problemas Políticos, Econômicos e Internacionais Contemporâneos, además de ser professor invitado do Programa de Relações Internacionais de la Universidad Hort, Uruguai. Então, doutor Mendonça, estamos muito felizes por sua exposição para fazer parte desse painel. Le paso a palavra para que pueda se manifestar. Ministro Nardes, muchísimas gracias, muy amable. Me siento con un gran honor de representar al Centro de Estudios Fiscales hoy y agradecer a todos, a cada uno de mis compañeros panelistas y a todos los funcionarios, a la Secretaría del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y a todos los que han colaborado en la elaboración de este maravilloso y extraordinario documento que nos permite iniciar un trabajo conjunto. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Quiero informarles que aquí lo importante en esta auditoría coordinada de gobernanza de fronteras y de enfoque con enfoque ambiental, lo importante es esa visión propia de las fronteras y la gobernanza del medio ambiente. Aquí hay que tener en cuenta que la evolución de las políticas públicas aplicadas en las fronteras de los países miembros de la CEF con este enfoque temático que participaron fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Todo bajo la coordinación del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, TCU, y con el apoyo de la agencia, la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. Es importante ver que nosotros cuando hablamos de fronteras, hablamos de diferencias entre los vecinos. Hay unas diferencias de carácter legales, administrativas y socioeconómicas. Este trabajo también parte de los compromisos que tenemos los países en materia de los objetivos del desarrollo sostenible, y hay que tener en cuenta no solamente los temas medioambientales, sino los temas de migración, seguridad y defensa, el comercio de bienes y servicios. Aquí también nosotros vemos en este documento se establecen los principales problemas de nuestras fronteras, que es, por ejemplo, la permeabilidad de esas fronteras, las actividades ilícitas, los grados de violencia, el tema de armas ilícitas, el tráfico de armas, la migración clandestina y la biopiratería, entre otros. Es importante establecer que aquí la evaluación de los factores estructurales vinculados es a la gobernanza de las políticas
nacionales de fronteras y no estamos hablando en el desempeño de la gestión de ese tipo de políticas. Se aplicaron en este estudio el Índice de Gobernanza de Políticas Nacionales de Fronteras, el IGNP-FRONT, y es importante tener en cuenta, como usted muy bien lo dijo, ministro Nardes, todo ese trabajo que se ha hecho en la aplicación de normas de la Auditoría de Desempeños del ISAI 3001.4/2004, donde hay que tener en cuenta los elementos de la eficiencia, eficacia, economicidad y efectividad. Es importante también resaltar a partir de qué concepto, cómo se ha delimitado el concepto de política pública ambiental en la frontera, y es aquí donde los mismos participantes y el documento se establece que es el conjunto articulado y estructurado de acciones que buscan cambiar la realidad actual del medio ambiente en las regiones de fronteras, mediante la movilización política y administrativa con el propósito de asignar recursos y esfuerzos para resolver sus problemas, especialmente en la conservación y explotación racional de los recursos naturales. Aquí se abarca también en sus respectivos procesos de trabajo en un entorno de integración entre las naciones, según como lo han definido las EFS que participaron en este proyecto. Es importante ver que el modelo de validación de la gobernanza de políticas nacionales fronterizas se ha trabajado bajo 4 componentes. El primer componente es la institucionalización, que ahí nosotros tenemos, se comprende los temas de legislación y reglamentación, los roles y responsabilidades. En un segundo punto, cuando se habla de coordinación y coherencia, estamos hablando del tema de liderazgo, instancias de articulación, asignación de recursos y alineamientos estratégicos. El tercer modelo de los planes y objetivos, tenemos que ver sobre el tema de la lógica de intervención, los objetivos estratégicos, la planeación estratégica y operacional. Y el cuarto componente evaluado habla sobre el tema de monitoreo, que es todos los sistemas de monitoreo, validaciones periódicas, información, indicadores y datos abiertos. Es importantísimo resaltar, y esto lo trae un poco de los temas de la psicología moderna, la disonancia cognitiva de las fronteras. Es importante que en este estudio hay una percepción que tenemos, es todos los problemas de desarticulación de las políticas públicas de cada uno de los países. Hay una visión fragmentada de los países frente a qué es una frontera como tal. Igualmente hay unas características como la baja densidad poblacional, porque es el último rincón del país donde la gente no quiere vivir o es lo más alejado de los centros y los polos urbanos como tales. Tenemos ahí, eso hace una permeabilidad en la frontera y una presencia de organizaciones de carácter criminales, y ahí también hay una degradación ambiental ajena al control del urbe, del ciudadano, del hombre citadino como tal. Tenemos también no hay una presencia de la población, hay una escasez de la inversión en infraestructura, y el tema de las oportunidades y generación de empleo es posible dimensionarlo hacia el futuro. También tenemos un tema de contaminación, hay un tema de deforestación, hay un tema del agotamiento del suelo, hay una disminución de la biodiversidad con potencial para contribuir a la extinción de importantes especies animales y vegetales, y hay un elemento fundamental que es esa confrontación entre el conocimiento tradicional y la economía de mercado. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestra Amazonas, y lo vemos también en la utilización de los fondos submarinos en las fronteras marítimas también. Bueno, vamos ahora, aquí les presento el primer hallazgo, que es con respecto a la institucionalización. Es importante ver que se trabajaron diferentes niveles de gobernanza, y el insuficiente va del 0 al 20%, el inicial va del 21 al 40%, el intermedio va del 41 al 60%, el aceptable va del 61 al 80% y el avanzado del 81 al 100%. Afortunadamente estamos haciendo grandes esfuerzos para tener una mayor comprensión que pueda ayudarnos a entender esta realidad de fronteras y a mejorar nuestro trabajo
como revisores fiscales. Aquí, en los temas de institucionalidad, la tasa por medio de gobernanza de las políticas ambientales fronterizas de los 13 países que participaron se consideró realmente aceptable, es decir, a un nivel intermedio, lo que puede resultar en una baja legitimidad y un fracaso en la formulación de políticas. Aquí las políticas públicas carecen de una formalización adecuada. No existe una política de fronteras en temas ambientales, sino cada país tiene sus legislaciones de carácter general. Todos piensan, es decir, que la manera de regular los temas, los recursos ambientales es para todo el país, pero no hay una mirada detenida sobre el tema, cómo es la frontera y ese intercambio y la posibilidad de poder proyectarse frente al otro lado de la frontera, al otro lado del río, al otro lado del límite y de la soberanía como tal. Aquí hay una insuficiencia normativa y una falta de acciones conjuntas entre las agencias involucradas en la preservación y explotación. Es importante también destacar que existen unas experiencias exitosas y que en el documento se resaltan, por ejemplo, en Brasil, el Programa Integrado de Protección de Fronteras, el PPIF, o en Perú, el Decreto 019 del 2018, que habla sobre Política Nacional de Desarrollo e Integración de Fronteras. Me refiero al segundo hallazgo en materia de coordinación y coherencia. Es importante, nosotros podemos ver el índice promedio de gobernanza en materia de coordinación y coherencia de las políticas ambientales fronterizas se consideró por debajo del nivel aceptable. Nosotros podemos ver ahí intermedios son 4, inicial 5, insuficiente 1, aceptable 2 y avanzado 1. Aquí la articulación de acciones conjuntas habla sobre la existencia de un modelo de acción conjunta, la designación de un líder responsable del esfuerzo en colaboración, así como el tema del intercambio de recursos y de los canales de comunicación. Es importantísimo, quiero resaltarles que en este punto se evaluaron 5 factores fundamentales, que fue la definición de instancias para la articulación, un modelo de acción conjunta, un tercer, el nombramiento del líder coordinador del esfuerzo de colaboración, un cuarto elemento, el intercambio de recursos financieros, humanos, materiales de sistemas o de infraestructura. Y el último factor fue la existencia de los canales de comunicación dirigidos a la acción conjunta. Aquí también tenemos que resaltar buenas prácticas y podemos verlos en el Plan de Desarrollo Regional Integrado Trifinio, El Salvador, Guatemala y Honduras, y podemos también hablar de la experiencia en que trabajan nuestros países amazónicos en el Pacto de Leticia por la Amazonía sobre la iniciativa de financiamiento para el desarrollo sostenible y bioeconomía para la Amazonía. Es importante dentro del tercer hallazgo en temas de planes y objetivos, es importante que exista una coherencia en la lógica de intervención adoptada por el poder público, traducida en coherencia entre los agentes, los productos y actividades diseñadas con los resultados e impactos deseados del cambio proyectado en la función del problema identificado. Aquí se constata en este hallazgo la falta de planeación en términos de políticas públicas. Si nosotros vemos mucho, estamos todavía... yo pensaría que estamos por trabajar, que hay mucho trabajo que hacer en los temas y por eso estamos en los temas intermedios, iniciales e insuficientes. No tenemos nada aceptable ni avanzado en los temas de planes y objetivos. Y por último, el cuarto hallazgo, vamos a hablar sobre el monitoreo y la evaluación. Aquí se debe tener en cuenta la implementación del sistema de monitoreo de las políticas de explotación y conservación del medio ambiente podrían mejorar. La retroalimentación en los temas de la información a ser utilizadas en la planeación, posibilitándole una adecuación o reorientación de la política. Muchas veces se debe tener en cuenta en estas recomendaciones los factores como la existencia de un proceso de trabajo definido por el monitoreo y evaluación constantes en la acción gubernamental conjunta. El uso de los indicadores de desempeño en este proceso de monitoreo, la existencia de informes periódicos sobre el progreso de los indicadores, una divulgación de la información y una mejora en la evaluación y posterior actuación del gobierno. Creo aquí, de acuerdo al informe 12 de los 13 con índice de gobernanza inferiores,
son aceptables. Aquí se necesita aumentar los procesos de evaluación y una necesidad de monitorear acciones conjuntas con revisiones periódicas e informes de los resultados de las partes interesadas. Yo, señor ministro, muchísimas gracias. Pensaría que, de conclusión, los gobiernos locales deben fortalecer las políticas nacionales de preservación del medio ambiente fronterizo y quedamos a la espera de los aportes futuros sobre la gobernanza, sobre todo que es el segundo paso de este estudio en los temas de seguridad y defensa en nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mendonça, por la exposición. Muy importante los puntos que usted ha abordado para todos. Eso nos fortalece mucho en toda América Latina, porque estamos teniendo avanços considerables en este sentido de medio ambiente, de segurança de la frontera en todos los sectores. Ahora, no menos importantes, para tratar del tercer subtema de hoy, es sobre una cuestión que yo tengo dado una prioridad aquí en Brasil, que el centro de gobierno y sus beneficios para la buena gobernanza. Me gustaría invitar al señor Ernesto García de la Contraloría de Chile. Es el administrador público en ciencia política y profesor de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Desde el 2010 trabaja en la Contraloría General de la República en materias vinculadas a análisis de datos para la gestión estratégica y actualmente jefe de la Unidad de Estudios del Gabinete del Contralor General. Con la palabra, Ernesto García. Muchas gracias, ministro. También saludo a los doctores Fernández y Soria por sus presentaciones. Yo también traje una presentación para compartir con ustedes sobre centro de gobierno. Digamos que el temario que voy a tratar se descompone en tres. Primero, una breve conceptualización del centro de gobierno. Luego, los beneficios del centro de gobierno para el buen gobierno. Y por último, está en plural, dice desafíos de la relación entre control público y centro de gobierno, pero en realidad es uno de los desafíos que podemos identificar por el tiempo que tenemos. Lo primero es la conceptualización del centro de gobierno. Cuando hablamos de centro de gobierno, lo que estamos hablando es de, digamos, unidades que permiten dirigir y coordinar la labor de gobierno, ¿ya? Facilitan la labor del Ejecutivo, y pareciera que hoy, de acuerdo a la literatura actual, estos siempre existieron, ¿ya? Y en realidad, si uno va a la historia de los 90, ¿cierto? En los gobiernos de Latinoamérica, los centros de gobierno no existían o existían en forma incipiente, ¿ya? La idea central de esto es la articulación de un denominado núcleo estratégico de gobierno, como ustedes conocen en Brasil, y yo conozco en el caso evidente de Chile, en donde en los 90, a propósito de la modernización, se entendió que se requería una articulación distinta, una institucionalización distinta. Los centros de gobierno son tratados. Si ustedes van al documento, el panorama de las administraciones públicas 2020 de la OCDE, tiene un capítulo específico, ¿ya? Y en particular destaca el rol y la contribución que generan sobre políticas basadas en evidencia, estratégicas y consistentes, ¿ya? Y también coherencia en el gasto. Esa sería como la clave y el objetivo clave de un centro de gobierno. Ahora bien, dentro de las funciones, que son múltiples, de las funciones transversales, aquí yo les presento un breve resumen y con colores, ¿ya? ¿Por qué con colores? Porque en los verdes identifico cuestiones que hoy día podríamos observar como maduras en la gestión de nuestros países, ¿ya? Comunicación y rendición de cuentas, gestión política de las políticas públicas, pero tenemos deudas, ¿ya? Tenemos deudas y según las mediciones de OCDE, esas deudas evidentemente tienen alguna heterogeneidad, pero son bastante homogéneas a nivel de la región, ¿ya?
coordinación de políticas, monitoreo y mejora del desempeño y gestión estratégica aparecerían como problemáticas. Entonces, la manifestación del centro de gobierno, si ustedes lo quieren buscar en sus países, está más o menos institucionalizada, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Chile hablamos del segundo piso, ¿ya? Entendemos que el segundo piso del Palacio de la Moneda es el centro de gobierno, ¿ya? Desde ahí se articula el centro de gobierno y participan otros actores, ¿ya? La pregunta acá, y la pregunta que les formulo es, ¿en qué grado se encuentran implementadas estas funciones transversales en sus respectivos países? Entonces, yo acá lo que hice fue simplemente utilizar los indicadores OCDE y construir un mapa a propósito de alrededor de 10 indicadores, y ustedes pueden ver ahí en la formalidad cómo están los países respecto a la implementación de cada uno de los puntos que se le exige a un centro de gobierno. Pero lo principal y la principal brecha que observamos respecto a los países OCDE es la planificación y la transición de gobiernos, que debiese ser, digamos, un poquito más madura con centros de gobierno que sean potentes, ¿ya? Si uno va, por ejemplo, al índice de Estado de Derecho que fue publicado este año, el Rule of Law, no encuentra países de Latinoamérica en los primeros 15 puestos, ¿ya? Y si ustedes se fijan en el modelo de transición de gobiernos, estamos al debe en la madurez que tenemos para enfrentar eso. Un segundo punto son los beneficios del centro de gobierno para el buen gobierno, y bueno, acá parto con la invitación mural de los hermanos Lorenzetti del buen gobierno, que nos recuerda al menos dos cosas. El buen gobierno se materializa en recursos públicos bien empleados y en las 3 E, ¿ya? Eficacia, eficiencia y economía en el gasto público, son prioritarias. ¿Cuáles serían los beneficios según la literatura de el buen gobierno? Al menos planificación y alineación estratégico-presupuestaria, ¿ya? Es decir, que ese plan estratégico, digamos, de Estado está debidamente, conversa debidamente con un presupuesto, la coordinación de política y prioridades, el monitoreo de cumplimiento y la gestión de resultados que tiene la administración, y la administración interna y soporte logístico que conversa hacia una línea central. Yo acá les traigo el caso de Chile, ¿ya? Cuando hablamos de centros de gobierno, lo que hace el centro de gobierno es ayudar a gobernar la complejidad de tamaño de nuestras administraciones, a la complejidad de estructuras que tiene, o estructuras insuficientes u obsoletas, ¿ya? Y si ustedes ven, por ejemplo, este es el mapa de cómo fue creciendo la administración pública en Chile a nivel de ministerios, y lo que observamos es que cerca de un 42% de los ministerios fueron creados en los últimos 15 años, ¿ya? Entonces, evidentemente, tanto para la administración propia como para el control, se dificulta el rol. Entonces, acá yo les doy algunas cifras en Chile: 24 ministerios, 157 servicios públicos, 16 regiones a lo largo de un país que, como ustedes saben, es muy largo, y 345 gobiernos locales, municipios, ¿ya? La realidad chilena está repartida entre presidencia y ministerios políticos. Ese es el centro de gobierno para nosotros acá en Chile, ¿cierto? Aquí yo les menciono algunos, pero el gran ausente desde la mirada institucionalizada es la dirección de presupuesto. Es donde está el dinero, ¿ya? Y eso dificulta la toma de decisiones en forma eficiente. No sé cómo será el caso de ustedes, también deberían preguntar cómo es el caso de mi país, ¿cierto? Y por último, los desafíos de la relación entre control público y centro de gobierno. Y aquí yo traigo el documento de gobernanza que tuvimos la oportunidad de tener acá en Chile, que fue publicado en 2015, y en donde nos plantea un hecho que puede parecer lógico, ¿cierto? Una actividad de fiscalización superior no se limita solo a la auditoría, ¿ya? Nosotros acá en Chile se discute mucho que Contraloría no puede pronunciarse sobre el mérito de la actuación de la administración, ¿ya? Pero, por otro lado, el desafío que se impone a las entidades de fiscalización para restituir la confianza perdida es ayudar a la agilidad estratégica, ¿cierto? A la construcción de un Estado más estratégico, y para eso se requiere la anuencia de un centro de gobierno maduro, ¿ya? Y aquí les doy un ejemplo. Miren, el dilema entre control público y centro de gobierno. Nosotros en Chile, esta es una noticia publicada en un diario, en los indicadores de desempeño, indicadores de resultados, el año 2016 cumplimos un 100%, ¿ya? Todos los servicios tuvieron pago. Por contraparte, nosotros ese mismo año objetamos $400 millones a través de nuestras fiscalizaciones, que evidentemente son fiscalizaciones a una parte de la administración. Nosotros tenemos
teníamos una gran meta de llegar a más de un 30% de la cobertura en un año calendario, ¿ya? Entonces, y las observaciones se remiten a eso. Entonces, uno se podría preguntar, ¿dónde está acá, cómo conversa, ¿cierto? Por un lado, un cumplimiento a tope versus las brechas que uno encuentra desde el punto de vista del control. Resulta complejo explicar esta lógica. Entonces, aquí la invitación o la reflexión va en torno a cómo los centros de gobierno orientan, implementan desde la práctica y desde la operativa las 3E, ya la eficacia, la eficiencia y la economicidad, porque obligan a la administración a pensar de un modo distinto. Y creemos que el avance de eso también beneficia a las contralorías, ¿ya? El avance de los centros de gobierno, digamos que optimiza el rendimiento de una entidad de fiscalización superior. En definitiva, 3 cosas. Primero, crecimiento y complejidad de las administraciones, sin lugar a duda, requieren unidades especializadas. Esto pareciera ser como un debate de hace un siglo, cuando Woodrow Wilson nos decía hay que aportar ciencia a la administración, ¿ya? Bueno, hay que disminuir los espacios de discrecionalidad. Ya sabemos que la discrecionalidad también habita el germen de la corrupción. Lo segundo es la implementación de estos centros tiene brechas desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la coherencia del gasto público. Y por último, el avance de estos centros de gobierno facilitaría un control 3E. Eso es mi presentación, ministro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a iniciar las preguntas. Es muy importante empezar las preguntas para hacernos aquí una integración mayor entre todos nosotros. Mas antes, yo gostaria de hacer unas consideraciones sobre la cuestión de la auditoría de frontera y que habló el doctor Mendonça, y después yo hago una pregunta para el doctor Mendonça, y del centro de gobierno que habló el representante de Chile. Nosotros empezamos las auditorías coordinadas cuando Brasil ha estado en la presidencia de OLACEFS en 2013 y empezamos un trabajo en toda América Latina. Claro que antes mismo nós teníamos un trabajo iniciado, todavía ampliamos y hacemos una cosa mayor para todos los países del continente. Y gracias a la participación del equipo de técnico de todos los tribunales y de las auditorías y de las controlorías, tenemos un trabajo muy importante que se habló a poco por doctor Mendonça, en buena gobernanza, en las fronteras, en la parte ambiental y también en la parte de seguridad. Tenemos indicadores y el primer trabajo que hicimos fue sobre la cuestión del Tratado de Haití de las Naciones Unidas. Haití es una ciudad japonesa y que teníamos que tener el mínimo de 17% de preservación ambiental en los parques y en áreas de preservación en toda América Latina y Caribe. Y más o menos hicimos una auditoría con una investigación en 1.150 parques y reservas y tenemos los indicadores mejor que la mayoría de los países en todos los continentes. Entonces, este trabajo está listo, está con OLACEFS. Entonces, foi muito importante esse trabalho que hicimos, doutor Mendonça, há muito tempo, e estamos fazendo agora tour, mais uma rotação para mirar toda essa situação de indicadores ambientales em toda a América. E então, a primeira pergunta que eu hago a doutor Mendonça, como mitigar os problemas de sus socios regionales que tienen bajo nivel de gobernanza y cómo puede ayudar en la cooperación regional. Nosotros estamos hace mucho tiempo haciendo una cooperación, mas todavía
algunos países continuam com um baixo nível, um nível muito baixo de boa governança. E como podemos cambiar isso, doutor Mendonça? Que pensa você desta questão e que forma podemos fazer para melhorar esta cooperación? Ministro, muchísimas gracias por su pregunta. Solo quiero mencionarle algo de la cotidianidad de hoy en Colombia, que desafortunadamente estamos cumpliendo 5 años que se cerró la frontera con la República Hermana de Bolivariana de Venezuela. Y esos son los titulares hoy en los periódicos. Y es uno de los grandes problemas que se tienen a nivel regional, es decir, dónde poder pensar en la importancia de los recursos y el medio ambiente de las fronteras sin pensar en los temas sin pensar en los egoísmos y en las partes de las urbes como tales. Considero que tenemos ciertos avances a nivel de la región con los temas, por ejemplo, cuando se avanzó con el IRSA o con el pacto en la Amazonía, con la OCTA, con todo esto a nivel regional dentro de la misma UNASUR. Se generaron cierto tipo de sinergias de cooperación, intercambio de información y apoyo común en las fronteras. Pero crea que, señor ministro, hoy en día hay una dificultad porque no prima los temas a nivel de políticas internas, no priman los temas ambientales y las necesidades de las fronteras, sino hay un cierto desconocimiento y miramos una mirada endógena de cada uno de nosotros. Creo que el esfuerzo, así tal y como está planteado nuestra auditoría conjunta y todo nos llevaría a generar a partir de los elementos, de los indicadores que hemos trabajado, de generar sinergias y apoyar a los gobiernos para que se generen sinergias y podrían dar el paso. Pero, por ejemplo, hoy en día el tema de la explotación en el Amazonas es una gran preocupación y yo lo veo desde el punto de vista aquí en Colombia y el hecho de hacer grupos, de tener partícipe también a la sociedad civil y a los grupos de presión hace un poco que los gobiernos se muevan a generar estrategias conjuntas. Pienso que lo que nos puede avanzar en los temas a nivel de fronteras de complementario es la posibilidad de generar mecanismos de cooperación y diálogos permanentes entre las autoridades. Y sobre todo, como muy bien está en el excelente informe que usted coordinó y que trabajaron todos los países, aquí el tema es de generar unos indicadores para responsabilizar unas políticas, una gobernanza de fronteras en temas ambientales, porque todos tenemos compromisos ambientales, pero es tan distinto el manejo del tema ambiental en la ciudad que en la frontera. Entonces aquí vamos en una transición hacia un elemento de concientización, de generar políticas públicas de fronteras como tal. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, Mendonça. Muy claro su intervención. Yo creo que esta necesidad de hacer un diálogo, de hacer una conversa permanente entre los países es muy importante para disminuir los problemas regionales que tenemos en todo el continente. Y todo el continente es muy importante. Yo creo que yo voy a hacer una pregunta para Chile, mas yo gostaria solamente de comentar al doctor Mendonça que su intervención fue muy importante y yo gostaria de continuar con este tema porque es un tema muy importante y tenemos una pregunta también de Sebastián Gil por YouTube. Y después yo voy a hacer una pregunta al doctor Mendonça de Sebastián Gil. Y inicialmente quería hacer
a doctor García una pregunta: ¿cómo puede el trabajo de la AFS, o sea, de los tribunales, de las auditorías, a través de la evaluación de la gobernanza del centro de gobierno, ayudar al desarrollo del país? El centro de gobierno es fundamental porque ahí puedes establecer las prioridades, los pilares de la administración pública. Yo tengo trabajado mucho este tema aquí en Brasil, he hablado con el presidente de la República, Bolsonaro, con el presidente Bolsonaro. Hicimos una conferencia para todos los ministros en el inicio de su gobierno para mejorar el centro de gobierno. Es muy importante. Entonces, García, yo conozco bien Chile, yo sé que Chile tiene una organización buena del centro de gobierno. Yo fui ahí visitar hace algunos años cómo marcha el centro de gobierno chileno y a visitar de otros países. Estamos intentando, después de un acuerdo de cooperación que hicimos con OCDE, o sea, con una organización más importante en buena gobernanza, para implementar esto en Brasil. Mas yo creo que estamos haciendo y avanzando poco a poco en el centro de gobierno, mas es necesario que el centro de gobierno esté en todos los países. Entonces, ¿cómo podemos hacer, García, a través de la evaluación de la buena gobernanza para ayudar al desarrollo de todos los países con buenos centros de gobierno? Porque el centro de gobierno da condiciones de hacer las prioridades y establecer las metas más importantes. Entonces, yo gostaria un comentario de este punto que estoy hablando. Sí, ministro, muchas gracias. Mire, quizás la mejor forma es ejemplificándolo con las mismas definiciones que hoy día nos da la OCDE, ¿ya? Me voy a referir a dos temas. Primero, la profesionalización de la función pública, y segundo, el gobierno abierto, ¿ya? Esos son dos ejemplos de cómo se plasma el centro de gobierno en la práctica y cómo nosotros como FS nos podríamos sumar, ¿cierto? Desde la profesionalización de la carrera pública, uno puede mirar las cuentas públicas, por ejemplo, de las Contralorías de Chile, de la Contraloría de Chile a lo largo de los últimos años, y se han planteado muchas inquietudes y muchas dudas, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, sobre los estatutos de los funcionarios públicos, que son estatutos que pertenecen a otra época, ¿ya? Y la administración pública ha cambiado, y vaya que ha cambiado en este último año. O sea, no podemos seguir pensando que el estatuto de los años 80, para el caso nuestro, yo no sé cómo es la realidad de las administraciones, y probablemente tengan estatutos que están un poquito obsoletos, va a seguir aplicando a la realidad del trabajo hoy, ¿ya? Trabajo remoto, ¿cierto? Como una prioridad. Entonces, creo que una buena forma de articularlo es pensarlo desde el punto de vista de cómo contrata el Estado, de cómo emplea el Estado, ¿ya? Y desde esa perspectiva también hay un análisis comprensivo si es necesario las formas de contratación, y hay mucha discrecionalidad en ese ámbito, ¿ya? Sobre gobierno abierto, que es uno de los tópicos en donde se desarrolla el centro de gobierno hoy día, uno ve la realidad de Latinoamérica y es una realidad que es frágil, ¿ya? Es frágil del punto de vista de la transparencia en la información de los servicios, pero también es frágil de las potestades que tienen las contralorías para acceder a los datos de los servicios auditados, ¿ya? Yo creo que la ISAI 1, ya el punto 10, ¿cierto?, sobre acceso irrestricto a fuentes de información, se cumple poco, ¿ya? Y en eso las normativas de los países tienen que, digamos, madurar un poco más. Entonces, para mí la mirada desde la AFS, cómo contribuir, tanto pronunciándose como presionando para que el control público sea más moderno, ¿ya? Esas serían dos formas. Ahora, efectivamente, usted ve en la práctica que nosotros tenemos un modelo más o menos institucionalizado de centro de gobierno, pero no podemos obviar la evaluación internacional en eso y deberíamos intentar ajustarnos un poquitito más a lo que están haciendo los países de vanguardia. Claro. García, yo hago de 2 en 2 meses una reunión con la Casa Civil, que aquí en Brasil se habla, donde está el centro de gobierno, con el ministro aquí, Braga Neto, que es el principal
asistente del presidente Bolsonaro. Entonces, yo soy lo responsable por la implementación de una política de buena gobernanza en Brasil. Entonces, hicimos los comités interministeriales y estamos haciendo de forma permanente una evaluación de todos los indicadores de buena gobernanza de todo el país. Tenemos indicadores en todos los puntos más importantes, la gestión de personal, la cuestión de adquisiciones, en varios puntos. Entonces, nos miramos el centro de gobierno está haciendo su parte. Y hace 15 días yo he estado con el presidente Bolsonaro y hablé sobre ese tema que es muy importante. Tenemos muchas cosas para hablar de buena gobernanza, de centro de gobierno, que es un tema muy interesante y muy importante para todos los países. Estamos ahora también con cuestiones importantes con el COVID, y la situación de la pandemia cambió todo el mundo y es necesario que tenemos evaluación de riesgo, es muy importante también para mejorar la buena gobernanza en todo el sistema de gobiernos. Doctor Mendonça, yo gustaría de volver a usted para hacer una pregunta sobre la cuestión de fronteras. Ya hablé que Sebastián ha hecho un comentario, se observan mejores en los resultados de gobernanza de frontera en los pasos fronterizos de alto intercambio comercial, o incluso ali los resultados son pobres. Esa es una cuestión que hace doctor Mendonça por Sebastián. Y Nancy López también, del Tribunal de Cuentas de Honduras, envia saludos a todos que estão participando de este momento com o YouTube. Então, doutor Mendonça, poderia hacer um comentário? Sobre el tema del intercambio fronterizo. Mire, tenemos una diversidad al interior de los países de OLACEF. Y el concepto de, por ejemplo, en un estudio que hubo sobre la frontera entre Brasil y Uruguay, por ejemplo, que usted conoce, el Chuy, sí, hablar ahí son ciudades comunes. Perdón, ministro, sí, cuéntame. Yo soy de esta parte del sur de Brasil, no de Chuy, mas cerca con Argentina. Cerca. Misiones brasileñas. Sí. Tenemos mucha frontera con Argentina y Uruguay. Entonces, el tema, hemos trabajado los componentes de carácter eminentemente medio ambiente que se identifican con una lejanía entre el poder de decisión y las fronteras. Cuando hablamos de fronteras terrestres, son fronteras vivas. Y la verdad, lo voy a hacer muy poéticamente, la frontera inicia es hasta donde llega la mano del hombre. Es decir, que es muy difícil, esas fronteras vivas manejan sus propias dinámicas, manejan sus propios códigos. Y a veces nos cuesta trabajo, y se lo digo yo que he trabajado en los temas de la implementación en temas de política exterior, es muy difícil cuando las ciudades fronterizas manejan toda una estrategia. Entonces, aquí lo importante sería, en el tema comercial, es volver a revisar todos los temas, y pienso yo ahora en nuestros colegas de Centroamérica, en ver cuál es la dinámica de ellos en el intercambio, por ejemplo, en la circulación de personas, en la circulación de mercancías, y ustedes se darán cuenta que las ciudades de fronteras manejan una lógica distinta a todos. Y es ahí donde los estudios y donde los factores, los componentes que debemos trabajar es bajo esa especificidad hacer la lectura de las ciudades fronterizas como tal. ¿Cuál es el principal problema de los que hacen las políticas públicas de la parte central de los gobiernos central? Es decir, de considerar solamente legislar hasta el territorio y no tener una
percepción, falta un poco más de perceptividad para poder analizar que el hecho de que esas ciudades que sean fronterizas y tengan un intercambio comercial y una dinámica propia, no alcanzan a hacer las lecturas. Es ahí el esfuerzo, por ejemplo, que hacen los Ministerios de Relaciones Exteriores de hacer las lecturas en temas, por ejemplo, migración clandestina, todo el tema de la migración clandestina, el tema del contrabando, el tema de la piratería marcaria, todos esos son síntomas y son problemas de los intercambios de fronteras como tal. Entonces yo creo que a partir de ahí sería una muy buena oportunidad, ya que hemos trabajado el medio ambiente, que usted muy bien se refirió a los estudios iniciales de defensa, que pudiésemos trabajar las dinámicas y hacer una evaluación de cómo se maneja el concepto de ciudad de fronteras. Y eso usted va a encontrar todo un universo que permitiría una mejor gobernanza hacia los temas de fronteras y una mejor adecuación de las políticas regionales ahí. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, doctor Mendoza. Gracias, doctor García, por su participación. A todos los amigos que están en YouTube haciendo manifestaciones y participando diretamente ou indiretamente para o sucesso deste webinar com todos os países de América Latina, através do Comitê de Capacitação que temos, a presidência Brasil atualmente. Poderíamos falar muito tempo desta questão de centro de governo, boa governança. Avançamos muito. Aqui em Brasil temos uma lei, temos também vários estados que estão fazendo a implantação de la buena governança. Há uma lei em el Congresso Nacional para ser aprovada. Há os decretos do presidente Michel Temer, de Bolsonaro, e queremos que é possível fazer uma expansão por toda a América Latina de boa governança. É muito importante que haga uma conscientização de toda a gente para melhorarmos a boa governança, porque a boa governança vai ter resultados por la sociedade, vai trazer resultados por o conjunto da sociedade. Isso é muito importante. Eu gostaria de transmitir muitas graças à Argentina, nossos expositores, Chile e Colômbia, por sua disposição em compartilhar seus valiosos conhecimentos. Eu creio que foi muito importante. Em poucos tempo vamos ter uma reunião do Comitê de Capacitação com todos os integrantes, uma reunião de trabalho, e agradeço muito a todos. Esperamos reencontrá-los em outras oportunidades, seja presencialmente ou seja virtualmente. O mundo está cambiando e temos que cambiar. Hoje é mais fácil fazer esses contatos como fizemos agora. Um forte abraço a todos desde Brasília, onde estamos com a equipe do Tribunal de Contas da União, Macleuer, Flávia, Hanna, todos nossos assessores que fazem um trabalho muito importante para nós. Um abraço a todos. Muitas graças. Hasta outra oportunidade.